Doctor Alberto Casas, diputado por San José. A las órdenes, como siempre. Bueno, no deja de ser increíble esta afirmación de esta situación, porque uno piensa, si esto le pasa a dos ciudades que están muy cerca, que tienen más de 50.000 habitantes sumadas, lo que debe pasar en pueblos pequeños, ¿no es así? Porque yo vi que fue una denuncia de muchos pueblos y ciudades pequeñas, como Guichón, como Tranqueras, como Minas de Corrales, las que estoy recordando, que denunciaron de que se estaban cerrando todos los hospitales locales. Y acá lo que habla el diputado Casas, si esto está pasando en San José, al lado de Montevideo, y el ministro de Salud Pública no sabe lo que le pasa a más de 50.000 personas. A ver, este es un momento, Neri, que yo creo que la gente que escucha y la gente que vive en el Uruguay ya sabe, pero de sobra que esto ha sido un fracaso absoluto en la educación, en la seguridad y en la salud. Sí, pero yo me considero una persona informada, por supuesto. Por supuesto. Esto que contó Casas, a mí me asombró. Es terrible y no debe ser el único caso, es fácil de suponer. Porque si a vos te dicen que una ciudad de 50.000 habitantes no tiene un hospital, pues esto no es cierto. Pero que los problemas de gestión y los problemas de organización y de programación son tan graves que es como la arena que se te escapa entre los dedos. Querés agarrar de un lado y se te va por otro. Pero esa definición que hizo el doctor Rivero, brillante definición académica, pensarla en Uruguay, es imposible porque no es ni integrado, ni nacional, ni universalista. ni mucho menos sistema. Bueno, pero lo que yo quiero decir, y me interesa esto para que sirva como base, es que ya todo el mundo sabe que la seguridad, la educación, la salud y otros ítems son un desastre en Uruguay. No hace falta seguir criticando ese tipo de cosas. Estamos en un momento, en una oportunidad preciosa para instar a los partidos tradicionales, opositores, Independiente, Colorado, Blanco y cualquier otro que quiera sumarse a esta cabalgata, sí, que debemos urgentemente generar propuestas serias, concretas y sostenibles en el tiempo para que la gente crea que realmente es posible una organización al respecto, porque esto es una desorganización. A río revuelto ganancia de pescado. Sí, pero vos hablas de los partidos de la oposición, y yo veo que el único diputado médico, por lo menos lo que veo yo en la prensa, que hace denuncias de lo mal que funciona ASI, lo mal que funciona el SNID, es justamente un diputado oficialista que es el doctor Vega de Florida, ¿o me equivoco? Porque hay diputados, me imagino, en la oposición, se me viene a la cabeza Bianchi en Colonia, que es médico, no sé, dentro del Partido Nacional, recordame alguno más, pero yo no lo veo jamás haciendo denuncias del tema de la salud. Insisto. Tal vez me equivoco, ¿vos crees que sí? Insisto, la denuncia está muy bien para corregir un hecho puntual. Yo creo que es tan flagrante, está tan claro que todo es un desastre, que no hace falta denunciar más nada, porque realmente es así. Tenemos la oportunidad histórica de exhortar a los responsables políticos de los partidos de la oposición a generar propuestas claras, concretas y sostenibles en el tiempo, en todos los temas, en este caso la salud, principalmente, de una vez y por todas, de una vez y para siempre, en forma seria. La gente necesita propuestas serias. Tenemos ya 45 minutos de programa, media hora o menos con ustedes, y ya hay 189 mensajes de la gente, así que yo diría que empezar a trasladarle a ustedes preguntas de la gente, porque obviamente es imposible trasladarles todas, pero por lo menos trataré de juntar las preguntas que son más o menos similares para que ustedes puedan responder. Antes de ir a un nuevo corte, voy a saludar a mi querido amigo y co-conductor del programa, Liber Trindade, que después de un rush por el norte del país, por la ciudad de Rivera, donde también trabaja el doctor Gustavo Rivera, acá está volviendo a la ciudad, como le llamó yo, a la ciudad soviética de Montevideo. ¿Cómo andás, Liber? Buen día, Neri, buen día acá a los entrevistados. El diputado que es del Partido Nacional, que recuerdo que es el único médico que habla seguido, es García, ¿verdad? Ah, Javier García. Javier García es el, creo que la abanderado entre el Partido Nacional. Reconozco que sí, él ha hecho denuncias. Todos los temas que tienen que ver con salud, por lo menos lo que viene a la En cadena. el Partido Bravo Solari, creo, el senador. Senador Sí. Solari. Con una También algunas particularidad, cosas ha marcado. Sí. con una particularidad, y yo quiero quebrar una lanza por García. Siempre ha dado conceptos claros, Sí. concretos y positivos. Y eso creo que me parece que vale la pena destacarlo, que no es un tirabomba. Bien, Marisa Artigas dice,
el Uruguay tiene un inmenso problema de ambulancias, especialmente en los pueblos más pequeños. La salud está en una situación grave. Claro, ¿Qué responde respecto a esto? Pero por supuesto, hace tiempo que está grave, ya está en el CTI. Pero ¿cómo se soluciona el tema de las ambulancias? Porque esto es terrible. Van sacando los hospitales, los pueblos pequeños, no le dan ambulancia para trasladarse, lo están condenando a la muerte. Y por supuesto, pero esto es un problema, a mi juicio, capaz que estoy equivocado, y pido perdón si me equivoco, esto es un problema de gestión. Están sentados en una torta de plata con 400.000 usuarios menos y no han sabido resolver los problemas de la salud, ni de la ambulancia, ni de la farmacia, ni de nada. Pero también parece ser un problema de sensibilidad, porque es inconcebible que un ministro de Salud Pública diga que no tiene ni idea de lo que está pasando en Ciudad del Plata a la salida de Montevideo con más de 50.000 habitantes. Y puede ser que tenga razón, porque tiene tanto para enterarse, que no le da el día para enterarse de todo lo mal que está. ¿Qué rol juega la sensibilidad en este tipo de gestiones, doctor Rivero? El tema ambulancias, el tema acceso, el tema insumos, el tema recursos, a mi forma de ver, creo que entran todos dentro de los efectos de la centralización. Entran dentro de ese concepto, es decir, quien se encarga de la dirección de un hospital o una unidad ejecutora de ACE, solamente tiene destinado un presupuesto bajo forma de créditos centrales, que lo otorga la agencia financiera de ACE a través de las inyecciones del Ministerio de Economía y el presupuesto que se le vota, para gestionar recursos materiales. Usted como director de un hospital no puede gestionar de manera integral recursos humanos, no puede contratar, no puede trasladar, no puede crear cargos, no puede crear vacantes. Eso queda absolutamente centralizado. Así funciona. Bueno, pero eso es típico de las mentalidades que gobiernan el Uruguay. La centralización siempre se ha dado. Entonces, cuando se crea ACE como órgano descentralizado, ya no está más en el Ministerio de Salud Pública como órgano desconcentrado, es un órgano descentralizado. ¿Pero qué centraliza? Pero que está estructuralmente centralizado. Está descentralizado, pero estructuralmente centralizado. Pero es insólito. O sea, está descentralizado respecto de la administración central. Claro. Pero centraliza todo el funcionamiento dentro de eso. Pero su estructura responde a un principio de centralización. Entonces, ¿qué sucede? La ley que crea ACE manda, el legislador mandata de alguna manera o facilita de alguna manera para que los macrogestores de ACE escriban su reglamento interno y desarrollen las políticas de descentralización. Lo dice la ley. Y lo dice bastante explícitamente. Entonces es una tarea de directorio de ACE, de gerencias altas de ACE, en fin, tomarse la tarea de redactar ese reglamento y también de establecer de qué manera se va a descentralizar. Pero una descentralización real, que entre otras cosas significa presupuesto. Acá una pregunta que se repite, pero voy a tirar esta. Dice, mi nombre es Julio, soy jubilado y mi pregunta es, ¿conviene afiliarse al FONASA? ¿Quién responde? ¿Qué pregunta esta? Seguramente hay unos cuantos que están esperando una respuesta. Si puede, sí. ¿Por qué? Puede, sí. Y porque tiene ventajas, porque le da un acceso, le da seguridad, le da los beneficios inherentes a la atención de salud, le privilegia derechos y queda dentro del sistema, y no queda fuera del sistema como otros que no entran en el FONASA, como por ejemplo son aquellos que están dentro del mercado informal de trabajo, pero Uruguay creo que en la última encuesta, de la encuesta más grande del mundo, dio algo así como un 35-40% de trabajo y fuerza de trabajo informal, sector que no puede ser sometido a algún efecto macroeconómico fiscal. Entonces, pero si los que estén en el sistema de trabajo informal, sí. Y el CONSEBUE, sí. Sí, siempre y cuando cumplan con los ingresos que se necesitan para entrar al FONASA como jubilado. Si ganás más de determinado dinero, no podés ser beneficiario del FONASA. Bien, vamos a un breve corte y luego continuamos con los mensajes y las preguntas de la audiencia. Sigan haciéndonos llegar al 099-223-470 y luego del corte continuamos con los doctores Gabriel De Feo y Gustavo Rivero aquí en Estado de Situación. Bien, 9:22 minutos de este martes 16 de octubre, son muchísimos los mensajes que están llegando, pero tenemos una comunicación de una estimada oyente de la zona de Malvin que nos está comentando en el corte
lo que ha sido su experiencia en el Hospital de Clínicas y la creemos suficientemente interesante e impactante para que lo pueda contar públicamente. ¿De dónde me estás llamando? De Malvin, De Malvin. ¿Tu nombre? Estela. Bien, Estela. ¿Qué experiencia has tenido en el Hospital de Clínicas? Bueno, tengo un familiar internado y se enfermó de la garganta allí en el clínica. Acá hay pacientes con distintas dolencias. Uh-huh. Y constaté que 4 pacientes se enfermaron de la garganta allí. Lo cual cuando yo llegué a ver a mis familiares pasaba con fiebre, había estado todo el día con fiebre y le pregunté si no le habían dado medicación. No le habían dado porque no tenían para darle para el dolor de garganta. ¿Y la enfermedad de la infección de garganta se la agarraron en el Clínicas, tú crees? En el clínica, claro, Porque estaban internados por otra razón. por otra razón que no tenía nada que ver. Y tuvimos que salir la familia a comprarle a cada uno de nuestros pacientes una medicación para la garganta porque además tengo fiebre altísima y venía la enfermera y decía, bueno, disculpe porque no tenemos medicamento para darle para la garganta. Y así quiero muchísima fiebre y bueno, hasta que tuvimos que salir a comprar, pero pasaron horas, tuvimos que salir a comprar la medicación para dársela para solucionar el problema. ¿Y tú tenías a quién tenías internado en el Hospital de Clínica? A mi hermana. A tu hermana. Ujú. Uh-huh. Sí. Y bueno, y eso una de las cosas, es un desastre todo, la pintura. Está, por ejemplo, mi hermana tenía insuficiencia respiratoria y está en una habitación que las paredes están todas descascaradas, lleno de hongos, todo en mal estado, la limpieza es mala, todo horrible. Nadie va por ahí, en clínica se está viniendo abajo y los pacientes padecen esto, ¿verdad? Muchas gracias, Estela, por esta comunicación y este testimonio. Gracias a ustedes por escuchar, gracias. Bien. Bien, Estela de Malvin, según Neri, tengo entendido. permitime, Pero es terrible lo que... ¿no? ¿Te acordás que en la campaña electoral en Venezuela el candidato de la oposición Capriles dijo los millones de dólares que Chávez había donado para recuperar Claro. clínicas? Permitime, recién le comentaba a los doctores que hace muy poquito tiempo le hice una entrevista a una mamá de 19 años, que en realidad era como estar hablando realmente con una niña, porque a veces uno piensa en 19 años, pero yo estaba por allá por la zona Capitán Tula y fue la mamá que su nena falleció en la Policlínica Piedras Blancas, ahí cuando le dieron asistencia, 2 añitos la nenita con un episodio epiléptico, y decía, me la dejaron morir, llegué con el taxi, nadie sabía qué hacer con la niña, hasta que varios minutos, pasó mucho tiempo y la niña falleció. ¿Qué debe sentir una madre ante esa situación? No, yo te mostraría la nota que la filmé, desgarrador, como padre, increíble de poder hacer esa nota. Hay muchos casos. ¿Esa la tenés registrada Sí, en tu canal de YouTube? La tengo grabada, procesada, la voy a subir para que la vean también. Breve corte y continuamos. Estado de Situación Radio por CX40 Radio Fénix, FM Sol para Salto y FM Cordialidad para Paysandú. Ya volvemos. Bueno, ¿Querés que haga una tanda? Ha sido un gusto. Sí, Alberto, ¿me llamaste? Perdona, fue equivocado. La gente que Exactamente 9:28 minutos de este martes 16 de octubre. Llueve sobre Montevideo y llueven las preguntas y los aportes de la gente a través del 099-223-470, esto que acaba de manifestar, bueno, Liber, francamente impacta, ¿no? Porque uno se pone en el lugar de un padre o una madre que pase por una situación de clara omisión de asistencia, que yo creo que eso que denunció el diputado Roberto Casa también habla de una omisión de asistencia, porque un Estado que no cumple con lo básico para atender a su pueblo, estamos hablando de una omisión de asistencia. Los médicos, yo recuerdo cirujanos, denunciaron que se está muriendo gente en este país por no ser atendido en tiempo y forma. Y hay que entender también lo que representan estos niños para ese sector de la población, un sector muy pobre, carenciado, donde su único valor muchas veces es ese hijo, que es difícil de repente para la mayoría de la gente entender lo que vive. Obviamente para todos es un hijo el que pierde, pero hay sectores que es una realidad es rara la que se vive. Su valor y su razón de vida. Te cuento otro caso. Allá en la ciudad de Salto hace un tiempo en un accidente de moto cayó al piso quien de alguna manera era mi abuelo,
un tío que me crié con él, y vos sabés que tuvo que ser trasladado a Paysandú porque no había neurocirujano en Salto. ¿En Salto? En Una Salto, de las porque tres principales ciudades del país. Claro, estamos hablando de ciudades interesantes, que siempre a nivel médico, y el tipo cae, pega la cabeza contra el piso, lo tienen que trasladar, después termina falleciendo en la ciudad, falleció en la ciudad por... Claro, lo que pasa es que imagínate, es 1 hora y media de traslado, y aparte no es cualquier traslado tampoco, más latente. O sea, pasa en ciudades grandes, o sea, por eso cuando hablan de pequeños pueblos me imagino lo que debe suceder. La odontóloga Rosemary Custe dice, a nivel de la salud bucal solo se hacen extracciones dentales. Demás tratamientos se pagan aparte, con pocos odontólogos para la población de los asociados. Cada 1000 habitantes hay un odontólogo aquí en Uruguay. Porque claro, uno solamente... Es una realidad, es tal cual, es una realidad que nosotros hablamos de medicina, pero nos olvidamos de la salud bucal y es fundamental. ¿Y la salud mental? También, ni que hablar. Pero la salud bucal, como refiriendo a lo que dice la doctora, está absolutamente en lo cierto. Sacar los dientes, después te cuesta comer. Y si no comes, te sentís mal. No te alimentás y aparece toda una serie de situaciones lamentables, más allá de lo social. Tengo una nena de 7 años para operar de la garganta. En el hospital de Alcanelón nos atendieron muy bien. Pero ¿cómo es posible que hace más de 2 años, 2 años, que espero por falta de un anestesista? ¿A dónde voy? Gracias y por favor aconséjenme, dice buen programa, terminación 560. No, esto es increíble, Es un 2 tema años de para no operar acabar. la garganta. Es un tema de no acabar en Canelones. No hay anestesista, se traslada todo. Va todo al Hospital de las Piedras o a Montevideo. Es así, es así. Y es así. No, pero no debería ser así. ¿Cómo Sí, puede sí, ser que- 2 años de una niña de 7 años para operarse por falta de anestesista? Sí, sí. ¿Vos recibiste recién una llamada, Gustavo? ¿De qué te consultaba la señora? La Llamada señora teléfono hacía vía directa. énfasis en las dificultades que tiene para el acceso a medicación, en las ventanillas de farmacia de algún efector privado, y de la repercusión económica que tiene el aumento de su cuota mutual y la insuficiencia de repente de la cápita por el FONASA, en fin. Pero eso es una realidad que la vive esta señora y que también aplica a muchos otros usuarios del sistema Montevideo en el interior. En Tanto esta en el sector misma... público como en el privado. En esta misma mesa de trabajo hace poco tiempo estaba, por ejemplo, el senador Tabaré Viera, que contaba cómo era el retiro de números para poder atenderse. Y él mismo decía, llamé Pasó y 6 me dijeron meses llamar 45 días después. O sea, porque yo justo hacía la anécdota que si vos llamás... No, hoy primero estamos hizo la a cola 16, y quedó o sea, justo hoy sin ya- número. Claro, hoy 16 ya no te da el número, tenés que esperar del A ver, primero al 10 y después te van a dar para 30, 40 días más. Pero, pero a ver, ayer lo hablábamos con el senador Abreu, quien también me consultó al respecto y sacaba algunas anotaciones en su agenda. Entonces, él me decía, bueno, ¿qué acciones macro habría que empezar a desarrollar? ¿Qué acciones macro habría que empezar a desarrollar para que la gestión de ACE, hablemos del efector público, del efector del sistema más grande, porque el otro es FEMI, mejore? Yo le decía, primero, al día de hoy, año 2012, de cara al 2013, siglo XXI, la administración, la gestión, el gerenciamiento responde a principios técnicos, científicos y del arte. Y un poco intuición. Pero no se puede administrar al día de hoy, con las exigencias que tenemos de los mercados, de los usuarios, de los sectores, de la competitividad, de la cooperatividad, hacerlo de manera intuitiva, o incluso hasta negando la administración como ciencia y como disciplina. Sí, pero está bien, pero... Entonces es clave eso. Pero uno te escucha en esas Es definiciones. absolutamente clave. Esa O sea, quien tiene que gestionar, Sí. tiene que ser alguien absolutamente preparado para hacerlo. Bueno, está bien, pero hay cosas que son de sentido común. Entonces a lo que voy es, el sistema político, cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, no quiero hacer énfasis en este momento con el partido de gobierno, de la coalición de gobierno, que es la que está en acción en este momento, que sea quien nombra alegremente los directores de hospitales. Sí, pero este sistema es del partido actual de gobierno. Naturalmente que Le sí. pertenece in totum. Naturalmente que sí, pero este fenómeno se repetía antes, cuando no había sistema. Bueno, perfecto. Pero hoy que tenemos un sistema en donde la eficacia, la eficiencia, la efectividad se mide, necesitas tener gente capacitada. No puede ser gente que niegue la administración, que sea un muy buen asistencialista y después lo eleven a un nivel de incompetencia y se vaya por la puerta de atrás. Después Sí, bueno, hace pero hay cosas de sentido común. Una horrible gestión. Que vos digas que Entonces, 50.000 habitantes no tengan una ambulancia, yo creo que es de sentido pero es común. que pasa todo por la administración y la gestión, Eric. Pasa todo.
la disponibilidad de los recursos, el acceso a los mismos, la planificación de los mismos. O sea que vos decís que son incapaces. Los costos, que no tienen el conocimiento necesario para poder administrar profesionalmente. Pues si no tenés el conocimiento es porque sos incapaz. Llamémosle como le quiera llamar. Acá Julio esto es así. Julio de Punta Carreta le pregunta, dice, alguno de los médicos dijo que el Ministerio de Salud está sentado sobre una enorme cantidad de plata. ¿Cuánto es el costo anual del Ministerio de Salud Pública? ¿Alguno de ustedes sabe? No, se tiene alrededor de 650 millones. 650 millones por año. Exactamente. De dólares. Sí. Es un lindo presupuesto. Es un lindo presupuesto. Y yo creo, según han dicho Y con menos usuarios. Exactamente, tiene menos usuarios y ha tenido presupuestalmente una inyección de dinero que hacía muchos años, no sé si no es histórico, como no tenía antes. Entonces, tenés más dinero y tenés menos usuarios y tenés más desastre, lo que dice Gustavo, que de Maduro, es un problema de gestión, es un problema de administración. Sin duda. Está en la tapa del libro. Entonces, ahora, evidentemente, si yo en vez de poner gente capacitada, esto, a ver, estoy hablando de genérico, no solamente de este gobierno, sino de cualquier gobierno. Si vos en vez de poner gente capacitada, realmente idónea para lo que tiene que hacer, voy a poner la cuota parte política, que me ayuda, que como siempre, ¿no? El clientelismo, Sí. así estamos. La terminación 159 dice, el gran tema de la salud mental, las colonias y el Hospital Bernard de Vos son verdaderos depositarios de gente con problemas mentales. Ese es otro tema que hay que hincarle el diente en forma urgente. El Uruguay se está desbarrancando Parecen por centros salud de mental. concentración. Los problemas de depresión en el Uruguay son cada vez más frecuentes y más severos. Y no hay un estudio al respecto serio que le hinque el diente a eso, a los efectos de poder revertir. La terminación 985 dice, me encanta el programa y fue muy bueno el aporte del diputado Alberto Casas sobre la realidad en San José. Bueno, Neri, vamos San a José seguir no hay, leyendo para cumplir. ahí en la ciudad del Plata no hay ambulancia. El otro día es que veo un convoy importante, venía por ruta 1 y entraba, ¿viste la tanqueta esta rusa? Como con 10 patrulleros y camionetas atrás, rumbo a Ciudad del Plata, se mete ahí en Playa Pascual y me llamó poderosamente la atención el despliegue para el lugar, era poderoso. Bueno, viste que lo que dijo el diputado Casas es un lugar muy importante por la enorme cantidad de gente que pasa por la ruta 1. Es muy triste para esa gente. Claro, lo que dijo Casas es muy interesante y yo rescato una parte cuando dice natalidad cero. Entonces, si eso es así o es muy baja, el no... No, pero es cero porque nadie puede nacer ahí porque no hay lugar de atención. Exactamente, a eso voy. Fíjate tú, si vos tenés una necesidad... El gentilicio de Ciudad del Plata no existe. Claro, si vos tenés una necesidad, gente que como, naca la, ahí. si vos tenés una necesidad como es la de Ciudad de Plata, Sí. y no le pones el recurso para poder satisfacer esa necesidad que existe, que está a la vista, que está sentida, no solamente visible, sino sentida, bueno, suceden estas cosas. ¿Y en qué van a impactar? En nuestra distribución demográfica, porque esos nacimientos que son registrados en Montevideo se suman a la casuística, a la natalidad de Montevideo, y no se suman a la natalidad del departamento. Totalmente. La terminación, Y eso ha pasado también creo que en otros departamentos. la terminación 870 dice, el FONASA fue un invento de Tabaré para hacer más millonarios a los grandes empresarios médicos. Ustedes no son grandes empresarios médicos. No, Igual, tienen mucha plata, pero digo, no es por eso. no somos ni grandes empresarios médicos, ni somos millonarios. Ah, ¿no? Tenemos que elaborarla y pagar. ¿Cuántas horas por día trabajas, Javier? Y yo arranco normalmente entre las 7 y las 8 de la noche y llego a casa a las 11 de la noche. Pero De las 7 de la mañana a las 11 de la ¿Viste que noche. estaba haciendo plata? sí, La más verdad la que guardia. Sí, pero ¿En qué lugares trabajas? yo trabajo en La Española, en Casa de Galicia, en el Casmo, en Grenca, en Comeca, en Canelones y dejé muchos otros lugares. ¿En todos esos lugares Sí. trabajás? Yo me pregunto, cuando atendés a un paciente o una paciente, porque sos ginecólogo, a las 9, 10 de la noche, ¿cómo te sentís a esa hora? ¿Estás con todas las Muerto. facultades? ¿Estás con todas las facultades médicas? No, pero no tengo más remedio porque el sistema me obliga a ser así. Y mucho más después del atropello ¿Cómo moral. cumplís tu función de padre, de esposo? Sí. Del atropello que nos hizo El IRPF. el contador Daniel Astori, que lamentablemente está pasando por un mal momento de desprestigio. Lo adorás, me En imagino. este momento. No. El contador Astori está en mis recuerdos, va a estar siempre en mis recuerdos. ¿Cuántas para horas más de tenerlo trabajo? Bien lejos. ¿Cuántas horas más de trabajo te impuso Astori en tu vida?
Me puso... Y hay médicos que lo votan a Astori, ¿eh? Sí, porque hay médicos que pienso yo que están equivocados. Pensás que están equivocados. Sí, Claro. sí, por supuesto. Vos no lo votarías jamás, por Esto supuesto. fue un atropello a la clase trabajadora en serio, a la clase media. Fue un sablazo de muerte a la clase trabajadora. O sea que trabajás entre 15 y 16 horas por día. Tengo que trabajar para poder mantener a mis hijos, a mi señora, a mí, en una... Está bien, mantenés a tus hijos y a tu familia, pero ¿la disfrutás con ese nivel de trabajo? ¿O los ves de noche cuando les das un beso y me decís me voy a Yo dormir? siempre digo que vivo afuera y hago guardia en mi casa. La Qué realidad. bárbaro. Qué bárbaro. Dice una oyente, los hospitales sanatorios están contaminados, entrás pero no sabes si salís vivo. Y acá dice, el ministro de Salud es chileno y copió el FONASA, hasta el nombre es igual. En Chile es un fracaso para la población, doctora Milano. ¿Es chileno ¿Quién? el ministro? ¿Quién? ¿Venegas es chileno? No sé. Creo que sí, he escuchado por Mirá. ahí que es una nacionalidad. José chilena del Paso y de la que Arena es dice una que se medicina vuelva. lo cual no es. No, claro. José del Paso Arena dice que el FONASA se ve perfectamente su funcionamiento en el dispensario del Cerro, las policlínicas barriales y hospitales. Esperan días por una cama durmiendo en los pasillos. FONASA. Qué tema, ¿no? Algunas viñetas. Primero, merece un reanálisis. Merece un reanálisis. Eso lo ha dicho incluso hasta el Observatorio del Ministerio de Salud Pública. Las cápitas hay que recalcularlas. Las cápitas fueron calculadas como un promedio por sexo y por edad del promedio de costos del sector privado. Y no se toma en cuenta el sector público. ¿Por qué no se toma en cuenta el sector público? Porque no había sistema de información suficiente y creíble y con datos oportunos. Sí lo tenía el sector privado. O sea que ya la estructura previa para la instalación después de un sistema de salud y de un cambio del modelo de financiamiento no estaban dadas. No estaban dadas. Entonces hoy las cápitas responden a esos indicadores y el valor cápita para cada segmento etario, por sexo y por edad, no tomó en cuenta el costo epidemiológico de cada uno de esos usuarios o beneficiarios. Es decir, una hipertensión arterial, una diabetes, una cardiopatía isquémica, Totalmente de acuerdo. una obesidad, una dislipemia, tiene costos. Y eso se puede estudiar, se Sí, puede analizar. Entonces hay que cargarle los costos a la realidad epidemiológica de nuestro país, a la pirámide poblacional nuestra. Totalmente. Entonces, cuando eso se haga, entonces tendremos capitales que reflejen la realidad y que financien el consumo. si de los tú fueras ministro de Salud Pública, Gustavo, No quisiera ¿qué harías? serlo. Bueno, pero si fueras, ¿qué harías? Pregunta que me Con hizo el actual Abreu. sistema. Y actual. bueno, fantaseando como me preguntaba ayer Abreu, Ajá. yo le decía, primero políticas de descentralización, fuertes políticas de descentralización y un presupuesto que permita sostener esa descentralización. Hospitales o hospitalitos en todos los pueblos y ciudades pequeñas. Pero es que es absolutamente necesario descentralizar, es decir, una descentralización en la que exista un presupuesto que lo sostenga, si no, no hay descentralización posible. Segundo, la regionalización, pero gerenciada de manera presencial, in company, por gerentes regionales que pasen a residir allí, tal como pasa, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Colonización. Porque no residen la mayoría. Viajan. No hay Son gerentes. nombrados, ¿sabes que van a estar 2 o 3 No hay, años? Van y vienen, no, van y vienen. no, Una pero vuelta. hablamos de gerentes regionales que hoy no existen. No existen también. Gerentes regionales no existen. Mm. Son directores locales de hospitales. Nada más, pero un gerente regional, supongamos una hipótesis, en la región norte que el Ministerio de Salud Pública diseñó, un gerente regional tendrá que residir en alguno de los 3 departamentos. Pero además, necesitan, vuelvo a insistir, porque esto es hasta el cansancio, presupuesto para sostener esa descentralización. Y además políticas de integración, regulación y coordinación. Sin eso es una utopía de otorgar autonomías, porque nadie va a poder rendir cuentas financieras y económicas a alguien. Te hago la misma pregunta que le hice a Gabriel. ¿Cuántas horas por día trabajas? No, yo he reorganizado mi vida. Yo antes trabajaba como Gabriel. ¿Ah, De un sí? tiempo a esta parte, lo mío son 8 horas diarias. Pero vos no sos casado y no tenés hijos, digamos, reconocidos. Bueno, esa es mi gran ventaja. Esa es mi fortaleza. Claro. Eso te habilita otro Esa es mi presupuesto. fortaleza que aprovecho, naturalmente. Y aparte- Mirá, así que trabajas 8 horas por día, o sea, sos más normal, digamos. Sí, sí, claro. Viste Pero que hago otras cosas. Pero ¿no? viajás, porque Pero trabajás hago- en Rivera también. No, sí, viajo una por semana, 2 días, por retorno, Mm. guardia los domingos de retén, por supuesto, con cirujanos adentro.
El senador Abreu manifestó el otro día en este programa, en esta situación, que va a ser candidato a la presidencia. Me parece que estoy convencido que anda buscando ministro de salud. Sí, ya lo ves anotado ahí. Ya lo está programado. Acá en este programa proclamamos, todos los días proclamamos a alguien. Ya tenemos un alcalde. No responde una decisión. Ya tenemos un alcalde, vamos a tener un futuro diputado acá. Y por probable candidato a la intendencia. Pero no, acá proclamamos todos los días. Abreu ya se fue de candidato a presidente. Jorge Sarabia también, ¿no? Jorge Sarabia también. Amorín también. Amorín también. Del frente todavía no proclamamos a nadie, ¿no? Tuvimos a Gandini. A Gandini también se proclamó. O sea que acá la plataforma de lanzamiento. Ahora, un cirujano, el tema de la cantidad de horas que trabaja por día es un tema importante. Porque si estás cansado, si estás estresado, estás hablando de un cirujano. Y hoy el multiempleo no es el desideratum, ni mucho menos. Es una necesidad que ha surgido ¿A qué iba? por un modelo de trabajo que se ha instalado. ¿A qué iba? Yo veo que todos, cada vez que hablan siempre sobre lo que hay que hacer con la salud, nadie habla de la carga horaria de los médicos. Es que nosotros somos los que brindamos salud y son los que menos se consideran a ver cómo están desde el punto de vista sanitario. Tú eres ginecólogo, Gabriel. Yo soy un hombre, a mí no vas a atender jamás. Pero si yo fuera mujer y voy a atenderme con vos y digo, doctor, ¿cuánto hace que está usted? Es la 14ª hora que estoy trabajando hoy. Yo salgo corriendo. Totalmente. ¿no? Mejor me atiendo mañana. ¿A qué hora empieza? A las 7 de la mañana o a las 7. ¿Es así o no? Hay una política que se intenta aplicar, que es la de propender al monoempleo. Base, por ejemplo, tiene dentro de su estructura de capital cargos que se llaman de especial dedicación, ¿verdad? Que significan una exclusividad. El tema es cómo se hará el puente de transición entre este modelo de trabajo y el futuro, que creo que debería ser así. Yo creo que eso es posible en la medida quizás que se desarrolle, que se proponga un modelo económico para financiar la salud de otra manera, contemplando el mercado de trabajo. Neri, perdí un amigo... Con este mismo no sé. Escuchen esto, dice Neri, perdí un amigo de solo 45 años, tenía leucemia. El domingo 7 la familia pidió ayuda al SAP de Toledo, es una empresa de emergencia, ¿no? Sí. Al SAP de Toledo le cobraban 1.500 pesos el traslado. Lo llevó el 11 a Las Piedras, de ahí lo llevaron al Maciel y murió finalmente. Lo llevó a las 11 a Las Piedras, de ahí lo llevaron al Maciel y murió finalmente el día 9. ¿Esto es asistencia? Un abrazo, Viana, de Canelones. Es terrible esto. Sí, hay que ver de dónde era beneficiario, capaz que no era socio del SAP y le cobraron 1.500 pesos el traslado. Pero es anterior a este hecho puntual. La pregunta que yo me hago... ¿Qué previeron con este individuo cuando, sabiendo que tenía este problema, claro, que le podía pasar? Una atención inmediata. Claro, La pregunta que yo me hago... ¿Organizó algo ahí? La pregunta que yo me hago... Eso es otro desafío. Gabriel y Gustavo, y también Aníbal, ¿tiene precio la vida humana? Porque yo me planteo, ¿no? Si alguien está en real riesgo de muerte y se profundiza ese riesgo porque se necesita cobrar algo, ¿es ético cobrarle algo a una persona que se sabe que está en real riesgo de muerte y que el tiempo corre inevitablemente en su contra? Es decir, vas a una empresa y decís, mire, esta persona se está muriendo. Ah, bueno, pues si no me paga 1.500 pesos de trabajo, yo no lo puedo trasladar. ¿Eso es ético? ¿Qué es lo más, qué hay más poderoso que el amor a la vida? No, naturalmente, pero eso pasa quizás por un tema de flexibilidad en la organización. O sea, la debida flexibilidad para poder satisfacer necesidades de manera oportuna. O sea, es un ejemplo, ¿no? Yo me he planteado varias veces la pregunta en las noches de las guardias, ¿sabes? ¿Cuánto vale lo que yo traigo al mundo, este niño que yo estoy trayendo al mundo? ¿Tiene un valor monetario? Yo no lo doy. ¿Tiene un valor moral o ético o humano? Pues, tío, ¿hay algo que vale más que la vida? Pero te voy a explicar. En el Uruguay, que somos 3.200.000 y no podemos levantar la cabeza porque siempre somos los mismos 3.200.000, ¿cómo no tenemos políticas que protejan la vida integral del ser humano? Y con la plata que se gasta en este país. ¿Está? 12.000 millones de Y con dólares por año. Y con esto no hago ninguna alusión al tema que iniciamos hoy esta entrevista. El del aborto. Al aborto. No lo hago. No lo hago porque no quiero entrar en ese terreno. Pero el Uruguay se merece privilegiar la vida a cualquier precio. Los uruguayos somos muy preciosos. El Uruguay firmó el Pacto de San José de Costa Rica y lo reafirmó
pocos años atrás. Pero parecían son saludos a la bandera nomás. Exactamente. Está bien. Alma Axis, una escucha, nos pregunta, bueno, dice felicitaciones por el programa, siempre los escucho. Quiero saber si saben algo de la AM Libre que no está al aire. ¿La habrán cortado por lo que dicen allí? Francamente, Alma, nunca escucho esa radio, no sé lo que dicen, pero es una radio del grupo Fasano, AM Libre, ¿no? Sí. ¿O me equivoco? Sí. Sé que es un grupo que está con muchos problemas económicos. Sí, del multimedia. No sé si será por razones políticas, de repente pueden ser por razones económicas. Fasano tiene la alegría de, al ser simpático al gobierno, pasó 5 años sin pagar la UTE y nunca le cortaron ni la radio ni el diario, ¿no? Usted por 2 meses que no pague la UTE te cortan la luz. Fasano pasó 5 años, no sé si lo pagó. No, sí. 5 años. Se lo estamos canjeando por publicidad, seguimos canjeando. La deuda la pagamos los uruguayos por publicidad. No pagamos la deuda de Fasano, la pagamos nosotros con la claro, publicidad. por supuesto. Fantástico, sí. Acordate que Fasano sacó Al Día. Cuando yo saqué Al Día, me quería matar, porque aparte yo registré marca, registré propiedad intelectual, registré absolutamente todo. Y cuando yo tenía en imprenta mi diario, esa semana sale Al Día. Y yo me quería pegar un tiro. No puedo, porque ¿Cómo claro, terminó eso? Bueno, terminó en que se impuso porque por razones Que vos lo tenías registrado. yo lo tenía registrado en todos los lugares posibles, y ese semanario que sacó al Día dentro de la República le quería cobrar $80.000 por su impresión al gobierno, porque lo habían autorizado. Razón, Precia fue. Claro, y en realidad no habían autorizado nada, y desde vuelta quedó muerto ahí. Precia que es cuñado de Fasano, o era por lo menos. Sí. Pero vos hablaste de cuánto valor tiene la vida. Todo es mercantilismo que ha llevado inclusive a tener un presidente mercantilista como es Tabaré Vázquez, ¿verdad? Porque él lucra de alguna manera con La verdad que la primera vida. acción de gobierno de él fue descabezar a la clínica que le hacía sombra, la clínica de los hermanos Leborn, en el mercado de la oncología. Pero bueno, pero a la gente parece que no le ha pasado factura por nada de eso, ¿verdad? Fue un médico que hizo toda su campaña en base al mercantilismo y lo va a seguir haciendo porque, viste, yo tengo mis dudas sobre la popularidad de Tabaré Vázquez. Sí. Por lo pronto es notoria, la gente molesta. Hay que ver después cómo se traduce. Ojo que es muy amigo de Feo y de Rivero, Tabaré Vázquez, así que no hablen mal de un amigo. Claro. Por favor. Ahora que hablabas del tema bucal, se les moría el proyecto y se lo puso a Mujica por arriba, se lo reimplantó, ¿no es cierto? Bueno, a mí me parece una buena Por actitud. eso digo, me parece bueno, pero para que veas cómo este gobierno también le iba a dilapidar ese proyecto, porque ya se lo había matado. Bueno, yo creo que este gobierno le dilapidó casi toda la imagen que Tabaré Vázquez lo había generado. Cada mañana Tabaré Vázquez se debe levantar a mirar los informativos y decir, ¿qué me hizo Mujica? Los guarismos de desaprobación más bajos de la historia, ¿no? Sí, hoy ya son mucho más altos la desaprobación que la aprobación de Mujica, ¿no? Pero bueno, nos quedan tan solo 5 minutos de programa para cerrar. Una simple reflexión, pero de gran importancia. Desde la experiencia que tienen ustedes como médicos, como militantes de la salud, ¿qué creen que va a pasar en los próximos tiempos? Porque esto es lo que más le importa a la gente. ¿Esto va a mejorar o esto va a empeorar? Primero, mensaje corto. El Sistema Nacional Integrado de Salud vino para quedarse. Ninguna alternancia democrática, si la hubiera, lo va a desmantelar. Vuelvo a decir, el Partido Nacional tuvo varios intentos de promover e instalar un sistema o servicio nacional de salud en su pasado. De los 3 cambios del sistema, uno es el que se llama cambio inmediato o rápido, que es el cambio de financiamiento. Y los otros 2, atención y gestión, son cambios lentos que llevarán mucho tiempo porque hay que cambiar mucho paradigma. Pero hay que profundizar la reforma de salud. Bueno. ¿Usted, Feo? Yo pienso que como profesional de la salud... Si fuera bomba, que es una bomba en el sistema. No, sin el análisis detallado que hace Gustavo, por su conocimiento al respecto, yo tengo la sensación, siento vivo, de que este Sistema Nacional Integrado de Salud, hasta este momento, ha sido simplemente un ordenamiento económico. Le sacaron la posibilidad a las mutualistas de generar sus propios recursos, ahora la plata se las da el gobierno y todos tienen que hocicar a los caprichos del gobierno para poder conseguir los recursos. En ese brete está metida la población del Uruguay,
está metida todo el sistema de gestión y se ven este tipo de cosas, que no tenés lugar, no tenés para asistirte como ahí en San José, no tenés horas de policlínica, no tenés ambulancia, y todo por este mismo brete. O sea, vos que vos decís que la reforma fue mucho más una cuestión política y económica Totalmente. que realmente gestionar. Es lo que yo siento como médico. Yo lo siento como médico. Por eso, vuelvo a lo que dije al principio, estamos en una oportunidad histórica para que los partidos de oposición, sea cual sea, e incluso el Frente Amplio, si lo quiere hacer, si lo cree pertinente y quiere construir algo en serio, de propuestas claras, concretas y sostenibles en el tiempo, que se despeguen del político de turno. El doctor Gustavo Álvaro Vega, diputado del Frente Amplio por Florida y médico, en nuestro programa allá en Florida, Estado de Situación Florida, él sostuvo de que si él fuera ministro de Salud Pública pondría una bomba nazi y terminaría ACE de raíz. Claro, lo que pasa que evidentemente son conductas propias del origen que tienen. Claro, pero habla de una gran disconformidad que tiene este diputado, nada más y nada menos que del mismísimo Frente Amplio, con la estrella del gobierno Tabaré Vázquez, que fue ACE, ¿no? Neri, el viernes tuvimos acá la entrevista a Gladys González y a Pablo Abdal, al diputado, por el tema del INCA. El Sí. INCA, quien lo dirige es Longo, que es socio de Tabaré Vázquez, y realmente están fundiendo el Instituto Nacional del Cáncer, donde es una vergüenza, y han destituido gente por declarar con la prensa también, muchos temas. Claro, que acá es increíble. Vuelvo a decir, acá no hay que destruir, acá hay que construir. Estamos en etapa histórica para que los partidos de oposición generen, y el propio Frente Amplio, propuestas claras, concretas y sostenibles en el tiempo. ¿Alguno de esos partidos Como te ha dijo- llamado para como- decir esto o no? No, Nunca. pero Bueno, tengo amigos voy a- que sí lo saben. Voy a decirte una cosa que se le escuché decir a un profesor canadiense, Sí. investigador de organizaciones de la Universidad de Montreal. Eso se lo decía a los políticos canadienses, a los gestores canadienses. Menos juego político y más y mejor gestión. Bien, los doctores Gustavo Rivero y Gabriel de Feo nos acompañaron esta mañana. Le pudimos trasladar la mayor parte de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Líder Trindade ha retornado de su trayecto allá por el norte del país. Mañana, hablando del norte del país, vamos a conocer un poco la realidad del más pobre de los departamentos. Departamento del cual soy originario. Artigas, que hace una semana atrás tuvo más de 2.000 damnificados con las crecientes del río Guaraíma. Estará con nosotros el diputado Rodolfo Caram. Vamos a conocer datos del departamento de Artigas, la última encuesta MPC y también la esperada, siempre esperada columna de Álvaro Alfonso. Vamos a ver qué nos trae mañana Álvaro Alfonso, este periodista de Estado de Situación, sin duda uno de los periodistas de investigación más conocidos y más reconocidos en todo el Uruguay. Mañana de las 8:30 de la mañana aquí en CX40, Estado de Situación. Usted no puede, no debe dejar de escucharnos. Chao. Doctor Alberto Casa, diputado por San José. A las órdenes como siempre. Bueno, no deja de ser increíble esta afirmación de esta situación, porque uno piensa, si esto le pasa a dos ciudades que están muy cerca, que tienen más de 50.000 habitantes sumadas, lo que debe pasar en pueblos pequeños, ¿no es así? Porque yo vi que fue una denuncia de muchos pueblos y ciudades pequeñas, como Guichón, como Tranqueras, como Minas de Corrales, las que estoy recordando, que denunciaron de que se estaban cerrando todos los hospitales locales. Y acá lo que habla el diputado Casas, si esto está pasando en San José, al lado de Montevideo, y el ministro de Salud Pública no sabe lo que le pasa a más de 50.000 personas. A ver, este es un momento, Neri, que yo creo que la gente que escucha y la gente que vive en el Uruguay ya sabe, pero de sobra que esto ha sido un fracaso absoluto en la educación, en la seguridad y en la salud. Sí, pero yo me considero una persona informada, por supuesto. Por supuesto. Esto que contó Casas, Es a mí me asombró. Es terrible y no debe ser el único caso, es fácil de suponer. Si a vos Debe te haber- dicen que una ciudad de 50.000 habitantes no tiene un hospital, vos decís, esto no es cierto. Pero que los problemas de gestión y los problemas de organización y de programación son tan graves que es como la arena que se te escapa entre los dedos. Querés agarrar de un lado y se te va por otro. Pero esa definición que hizo el doctor Rivero, brillante definición académica, pensarla en el Uruguay. Es imposible porque no es que vale la pena destacarlo, que no es un tirabomba. Bien, Marisa Artigas dice,
el Uruguay tiene un inmenso problema de ambulancias, especialmente en los pueblos más pequeños. La salud está en una situación grave. Claro, ¿Qué responde respecto a esto? Pero por supuesto, hace tiempo que está grave, ya está en el CTI. Pero ¿cómo se soluciona el tema de las ambulancias? Porque esto es terrible. Van sacando los hospitales, los pueblos pequeños, no le dan ambulancia para trasladarse, lo están condenando a la muerte. Y por supuesto, pero esto es un problema, a mi juicio, capaz que estoy equivocado, y pido perdón si me equivoco, esto es un problema de gestión. Están sentados sobre una torta de plata con 400.000 usuarios menos y no han sabido resolver los problemas de la salud, ni de la ambulancia, ni de la farmacia, ni de nada. Pero también parece ser un problema de sensibilidad, porque es inconcebible que un ministro de Salud Pública diga que no tiene ni idea de lo que está pasando en Ciudad del Plata a la salida de Montevideo con más de 50.000 habitantes. Y puede ser que tenga razón, porque tiene tanto para enterarse, que no le da el día para enterarse de todo lo mal que está. ¿Qué rol juega la sensibilidad en este tipo de gestiones, doctor Rivero? El tema ambulancias, el tema acceso, el tema insumos, el tema recursos, a mi forma de ver, creo que entran todos dentro de los efectos de la centralización. Entran dentro de ese concepto, es decir, quien se encarga de la dirección de un hospital o un eje de ACE, solamente tiene destinado un presupuesto bajo forma de créditos centrales, que lo otorga la Agencia Financiera de ACE a través de las inyecciones del Ministerio de Economía y el presupuesto que se le vota, para gestionar recursos materiales. Usted como director de un hospital no puede gestionar de manera integral recursos humanos, no puede contratar, no puede trasladar, no puede crear cargos, no puede crear vacantes. Eso queda absolutamente centralizado. Así funciona. Bueno, pero eso es típico de las mentalidades que gobiernan en Uruguay. La centralización siempre se ha dado. Entonces, cuando se crea ACE como órgano descentralizado, ya no está más en el Ministerio de Salud Pública como órgano desconcentrado, es un órgano descentralizado. ¿Pero qué centraliza? Pero que está estructuralmente centralizado. Está descentralizado, pero estructuralmente centralizado. Pero es insólito. O sea, está descentralizado respecto de la administración central. Claro. Pero centraliza todo el funcionamiento dentro de eso. Pero su estructura responde a un principio de centralización. Entonces, ¿qué sucede? La ley que crea ACE manda, el legislador mandata de alguna manera o facilita de alguna manera para que los macrogestores de ACE escriban su reglamento interno y desarrollen las políticas de descentralización. Lo dice la ley, y lo dice bastante explícitamente. Entonces es una tarea de directorio de ACE, de gerencias altas de ACE, en fin, tomarse la tarea de redactar ese reglamento y también de establecer de qué manera se va a descentralizar. Pero una descentralización real, que entre otras cosas significa presupuesto. Acá una pregunta que... Más nada, porque realmente es así. Tenemos la oportunidad histórica de exhortar a los responsables políticos de los partidos de la oposición a generar propuestas claras, concretas y sostenibles en el tiempo, en todos los temas, en este caso de la salud, principalmente, de una vez y por todas, de una vez y para siempre, en forma seria. La gente necesita propuestas serias. Tenemos ya 45 minutos de programa, media hora o menos con usted, y ya hay 189 mensajes de la gente, así que yo diría que empezar a trasladarle a ustedes preguntas de la gente, porque obviamente es imposible trasladarles todas, pero por lo menos trataré de juntar las preguntas que son más o menos similares para que ustedes puedan responder. Antes de ir a un nuevo corte, voy a saludar a mi querido amigo y co-conductor del programa, Liber Trindade, que después de un rush por el norte del país, por la ciudad de Rivera, donde también trabaja el doctor Gustavo Rivera, acá está volviendo a la ciudad, como le llamó yo, a la ciudad soviética de Montevideo. ¿Cómo andás, Liber? Buen día, Neri, buen día acá a los entrevistados. El diputado que es del Partido Nacional, que recuerdo que es el único médico que habla seguido, es García, ¿verdad? Ah, Javier García. Javier García es el, creo que la También. abanderaba entre el Partido Nacional. Reconozco que sí, él ha hecho denuncias. Todos los temas que tienen que ver con salud, por lo menos lo que viene a la En cabeza. el Partido Colorado, Solari, creo, el senador. Senador Sí. Solari. Con una También algunas particularidad, cosas ha marcado. Sí. con una particularidad, y yo quiero que una lanza por García. Siempre ha dado conceptos claros, Sí. concretos y positivos. Ujú. Y eso creo que me parece que ni integrado, ni nacional, ni universalista. Ni mucho no, menos es un sistema. desastre. Bueno, pero lo que yo quiero decir, y me interesa esto para que sirva como base, es que ya todo el mundo sabe
que la seguridad, la educación, la salud y otros ítems son un desastre en Uruguay. No hace falta seguir criticando ese tipo de cosas. Estamos en un momento, en una oportunidad preciosa para instar a los partidos tradicionales, opositores, Independiente, Colorado, Blanco y cualquier otro que quiera sumarse a esta cabalgata, Sí. que debemos urgentemente generar propuestas serias, concretas y sostenibles en el tiempo para que la gente crea que realmente es posible una organización al respecto, porque esto es una desorganización. A río revuelto, ganancia de pescado. Sí, pero vos hablas de los partidos de la oposición. Y yo veo que el único diputado médico, por lo menos lo que veo yo en la prensa, que hace denuncias de lo mal que funciona ASI, lo mal que funciona el SNID, es justamente un diputado oficialista que es el doctor Vega de Florida. ¿O me equivoco? Porque hay diputados, me imagino, en la oposición. Se me viene a la cabeza Bianchi en Colonia, que es médico, no sé, dentro del Partido Nacional, recordame alguno más. Pero yo no lo veo jamás haciendo denuncias del tema de la salud. Insisto. Tal vez me equivoco. ¿Vos crees que sí? Insisto. La denuncia está muy bien para corregir un hecho puntual. Yo creo que es tan flagrante, está tan claro que todo es un desastre, que no hace falta denunciar